Muy buenas a todos, bienvenidos a este segundo webinar de Pring Academy, en el cual, bueno, vamos a centrarnos en lo que son la aplicación de la onda de choque focales en fisioterapia. Y bueno, eh, vamos a ver los puntos más relevantes, vamos a ver temas que tienen controversia hoy día, ¿vale? Sobre qué implicación tiene el dolor, qué hacemos con las calcificaciones, se puede utilizar en patología de nervios, qué tenemos a nivel de regenerativa. Y luego también nosotros nos vamos a basar en unos fundamentos teóricos, ¿no? En los cuales vamos a repasar desde cuál es su origen, cuál es el inicio de onda de choque, en qué consiste una onda de choque, y por último también vamos a ver los últimos avances, ¿no?, que estamos teniendo con esas ondas de choque. Luego vamos a basar un poco en lo que son las aplicaciones en clínica, ¿no?, desde las más conocidas a las menos conocidas. Y luego finalmente vamos a ver un caso clínico que es bastante paradigmático, en el cual vemos por una parte lo que es el efecto a nivel de la consolidación del hueso, reducción del dolor y proceso de regeneración a nivel tisular. En esta primera introducción, Dani, vamos a hablar un poco de tradicionalmente y actualmente cómo se considera la onda de choque, ¿no? Bueno, Quiero que se lo explico. diferencia de la onda de choque tradicional a la actualidad. El principal factor diferencial es el coste, tanto coste de equipo como coste de la sesión para el paciente. Son costes altos, son máquinas que costaban en torno a 1 millón de euros, 1,5 millones de euros en su momento. Hoy día hay equipos portátiles, que son los que utilizamos en clínica, que tienen un precio bastante por debajo de 30.000 euros, ¿no? Algunos equipos como el que tenemos nosotros que tiene un precio muy competitivo. Eh, el tamaño de las ondas de choques tradicionales era un tamaño importante, eran enormes, ocupaban un espacio independiente prácticamente, era requerido para eso. Y esos equipos de grandes dimensiones tampoco eran portátiles. Una vez que lo instalabas en un sitio, pues se queda ahí en el sitio, ¿no? Esto no ocurre con las ondas de choque actualmente. Y luego la superespecialización que tenían las ondas de choque, es decir, se utilizaban en una especialidad muy concreta, en urología. Pocos o ningún caso de trauma, especialmente al principio. Muy pocos profesionales tenían acceso a este tipo de equipo y por tanto el conocimiento que había en torno a ellos pues también era bastante sesgado, ¿no? Entonces, ese uso residual dedicado específicamente para la rotura de piedras, de calcificaciones a nivel urológico, que luego fue ampliándose, ha ido también de la mano de la aparición de equipos mucho más versátiles, más cómodos, de costes más bajos, que han permitido que haya más gente, más profesionales sanitarios utilizando los dispositivos. Y de ahí, pues la propia evolución. Como cuando empezaron ya a utilizarse en tendinopatía, en consolidaciones, en sobre todo lo que se viene conociendo como terapia ortopédica, ¿no? Que es la terapia de ondas de choque dirigida a los procesos de traumatología. En la actualidad, las principales indicaciones habituales que tiene una onda de choque básicamente son tres. Vamos a buscar regeneración, tanto a nivel de hueso como de colágeno. A nivel de hueso, para indicaciones de fracturas, por ejemplo. Luego veremos cómo eso nosotros lo hemos ampliado a mucho más espectro. Y también a nivel de colágeno, a nivel de tendones y muchos más tejidos conectivos que existen en el cuerpo y que a nivel de patologías de traumatología son muy importantes. Luego tenemos que la onda de choque, la segunda gran indicación, y básicamente lo que define una onda de choque es un generador de factores de crecimiento. Entonces, tanto la regeneración a nivel óseo como a nivel de colágeno para los tejidos blandos es determinante. Y una tercera vía de utilización de la onda de choque, donde es muy eficaz, sería para el dolor y la analgesia. Es una de las principales indicaciones clínicas. Todas estas vías se concentran en un mismo tratamiento de onda de choque. Y hoy día también, en la actualidad, ya se utiliza tanto a nivel ortopédico y de traumatología, ambas, ¿no? Es decir, para una misma patología se pueden utilizar las de fisioterapia y las de litotricia. Y con nosotros, por ejemplo, trabajamos conjuntamente con Merango en el hospital. Efectivamente, nosotros trabajamos con el doctor Fernández Torres, que yo diría que es un súper especialista en ondas de choque focales. Aquí tiene un modelo reciente de onda de choque piezoeléctrica hospitalaria, que como veis pues, en la imagen pues, tiene un ecógrafo asociado, tiene también imagen radiológica para definir la precisión con la que trabaja. Y el aparato, como veis, es enorme. Tiene una camilla incorporada con una especie de arco por donde se mueve tanto el cabezal de rayos X como la propia peonza. Pero
la imagen sería la distribución de lo que es la onda de choque, es muy similar a la nuestra, solo que, claro, la dimensión es enorme. Y al ser piezoeléctrica esta no duele, ¿no? Efectivamente, una de las grandes ventajas que tiene una onda de choque piezoeléctrica es que el foco es mucho más pequeño y por tanto el nivel de dolor que va a conllevar el tratamiento es menor. ¿Qué es importante? Es importante porque menos dolor te permite aumentar la dosis y la dosis aumentada te permite tener más resultados. No por el hecho, realmente el paciente que duela más o menos es una consecuencia, no tiene que ser tampoco un problema. Lo comentaremos luego, lo comentaremos luego. Vale, ahora otro tema que quería hablar contigo es el tema de las calcificaciones, porque hay mucha controversia en este tema, ¿no? La gente a veces interpreta las calcificaciones como un tema metabólico, un tema estructural. ¿Qué opinas? ¿Se pueden romper calcificaciones? Bueno, se pueden romper calcificaciones, depende con qué máquina, ¿no? Con qué máquina, con qué dosis se pueden romper calcificaciones. Yo creo que sería interesante hablar primero de qué tipo de calcificaciones encontramos en traumatología, a qué se deben, para ver si verdaderamente una onda de choque focal puede influir sobre ellas y cómo. Entonces, hay calcificaciones, básicamente hay un compendio de que todas las calcificaciones a nivel de tendinopatía, de tendones, pues van a obedecer a 3 principios. El tipo de calcificaciones por motivo estructural, lo que quiere decir es que vienen derivadas de un ejercicio repetitivo, de un movimiento que genere un sobreuso repetido por impacto o presión mecánica, en definitiva, un proceso de uso estructural del tendón que de forma repetida va generando un pequeño daño, que ese daño va acabando en un estímulo para que se acumule calcio en la zona. Por ejemplo, un deportista que realiza un movimiento repetitivo durante mucho tiempo, una persona que a lo mejor trabaja con movimientos por encima de la cabeza también durante mucho tiempo, una persona mayor que tiene un deterioro a nivel de tendón, toda esa gente puede tener calcificación de origen estructural, ¿no? Efectivamente, vinculada al uso y especialmente al uso repetitivo y preciso. Bueno, luego, de origen metabólico también, que la hemos visto mucho, son estas megacalcificaciones que vemos que van más allá de una calcificación habitual, como tenemos aquí en la imagen. Eso ahí es una megacalcificación, ¿no? Estas megacalcificaciones suelen ser de origen metabólico, se encuentran más en mujeres que hombres y nosotros no le prestamos mucha atención a nivel clínico porque no suelen ir vinculadas a un fenómeno de dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las calcificaciones de origen metabólico se van a producir por varios motivos también, por la alteración metabólica del calcio, por un desequilibrio hormonal, por eso muchas veces se produce más en periodos premenopáusicos en las mujeres que en el hombre, y porque también puede haber un fenómeno de mineralización heterotópica, ¿no? Es decir, es una mineralización, una consolidación que se hace ahí, pero que no va ligada a ningún tipo de daño. Eso es la mineralización heterotópica. Entonces, son situaciones metabólicas que van a generar una calcificación y que no va vinculada al propio funcionamiento del tendón, aunque están generadas en el mismo sitio. Y no tiene por qué doler, ¿no? Puede ser una Por eso, calcificación que ni pide ni da. efectivamente, simplemente está, te la encuentras de forma accidental. Incluso a veces haciendo una comparativa de la tendinopatía de un hombro y de otro, en el hombro que no tiene dolor, que no tiene clínica ni que la ha tenido siquiera, presenta una calcificación grande, ¿no? Y no va vinculada. Y el tercer caso es de la hipoxia, ¿no? La falta de oxígeno, esa pérdida de vascularización limitada que puede tener un tendón, que eso siempre suele ocurrir también asociado a un proceso degenerativo. Esa pérdida de vascularización, como decimos, va a generar una hipoxia y eso va a acelerar un proceso de calcificación por un aumento de la acidez en el medio, ¿no? Son las calcificaciones condrógenas, ¿no? Pero en definitiva, solamente a nivel estructural serían las calcificaciones que verdaderamente tienen una incidencia importante a nivel clínico. Las otras dos prácticamente no revisten. Por lo tanto, a mí ahora, quedándome más claro, el hecho de que haya una calcificación no tiene por qué doler. Y en caso de que esa calcificación sea el origen real del problema y del dolor del paciente, ¿qué hacemos con ella? ¿Se puede romper o simplemente quitamos el dolor? Bueno, si nosotros podemos romper una calcificación, habría que hablar aquí de riesgo e indicación, ¿no? O sea, cuándo está indicado, cuándo supone un riesgo, ¿no? Bueno, el riesgo básicamente es que con las máquinas portátiles, no la máquina que hemos visto con el doctor Fernández Torres, por ejemplo, las máquinas hospitalarias, las máquinas que son portátiles de cualquier marca rondan una dosis de 0,500, 0,550, 0,600 en el mayor de los casos, rara vez, milijulios por milímetro cuadrado.
son dosis que no pueden romper una calcificación. Hay que tener en cuenta que la calcificación, cuando ellos en neurología van a romper una calcificación, la dosis mínima para romper suele ir por encima de 2. A veces las más débiles de romper en 1,8 milijulios por milímetro cuadrado. Cuando nuestras máquinas portátiles son máquinas que como máximo llegan a 0,6. Estamos hablando de 3 veces la energía superior, en el menor de los casos. Muchas veces hemos roto piedras en neurología en 2,4 o 2,7, depende un poco la composición de la propia piedra. Y ya sin hablar de la superespecificidad que tiene el de litotricia a la que tiene esta, ¿no? Efectivamente, es prácticamente imposible romper y generar un daño a nivel óseo porque está bastante estudiado de que las ondas de choque focales dejan inalterado la estructura ósea en aquellos huesos sanos también. Y De todas maneras también, aunque lo hicieron, si lo rompiéramos, el cuerpo no sería capaz de resolverlo. sí, una de las polémicas, ¿no?, que tratamos muchas veces con los pacientes, incluso con los pacientes que hacemos con la máquina hospitalaria, con el doctor, es el siguiente, ¿no? Es que a lo mejor viene un paciente con un espolón calcáneo, que sí que es verdad que puede haber una vinculación específica, específica, ¿no? De que ese relieve óseo extra que hay puede generar un daño en la presión, ¿no? Concretamente. Eh, y él aplica ondas de choque focales con éxito. Normalmente a nivel de espolón calcáneo, pues casi el 100% diría yo de los pacientes funcionan. Es verdad que hay un porcentaje que no funciona, básicamente residual, casi un 10%, y muchas veces viene asociado por otro tipo de Correcto. consecuencias y que efectivamente convive con un espolón calcáneo. Pero cuando el paciente se recupera, muchas veces tiene una sesión, pero bueno, se ha roto. Y él siempre dice lo mismo: "No, no se ha roto, ni quiero romperla, ni es el objetivo". ¿Por qué no es el objetivo? Porque aunque la rompiera con su máquina, que sí tiene capacidad de romper un espolón calcáneo a unas dosis muy altas, dosis a las que nosotros no podemos llegar nunca, aunque él la rompiera, no hay capacidad macrofagótica para reabsorber ese calcio. Por tanto, no interesa. Exactamente lo mismo en un tendón. Él, cuando aplica onda de choque focal en un tendón con la capacidad de su máquina de poder romper la calcificación, su objetivo no es romperlo, es otro, es generar ese proceso de regeneración, ese factor de crecimiento que va a ir asociado a lo que estábamos hablando, a un sobreuso repetido que ha generado una degeneración en el tendón o a un aumento de la vascularización para que esa hipoxia, que posiblemente sea el causante, ese problema estructural que posiblemente sea el causante, o ese proceso metabólico, pueda revertirse. Pero básicamente lo que buscamos él y nosotros a nivel ortopédico es quitar el dolor. Vale. Bueno, y entonces, mm, desde los primeros artículos que se publicaron, la evidencia que había eh, nos presentaba una serie de indicaciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros Pues tenemos entonces? efectivamente, hablábamos de riesgo contraindicación, ¿no? O sea, riesgo versus indicación, ¿no? Con respecto a las calcificaciones. Bueno, pues aclarado que no puede ser un riesgo jamás en la vida abordar una calcificación con una onda de choque focal de nuestras características, vamos a hablar de las indicaciones. Entonces, ¿qué hacemos con una calcificación? ¿Por qué son tan demandada las ondas de choque o tan prescritas, tan indicadas en una calcificación? Bueno, más allá de que no pueden romperla, pero ¿qué es lo que hace una onda de choque? Lo que hace una onda de choque y lo que la define por excelencia, entre otras muchas cosas, es que genera neoangiogénesis, genera nuevos vasos que van a llegar con una irrigación mayor, con material de reparación, va a poder eliminar mejor todo ese material de detrito de la situación que hay, y por tanto, si nosotros tenemos calcificaciones que son de vía estructural, que están generando un daño estructural tisular, ese daño tisular que genera una inflamación y aumenta el metabolismo de desecho, nosotros lo vamos a facilitar que vuelva a la normalidad con la onda de choque a través de esta neoangiogénesis. Cuando hablamos de origen metabólico, ese desequilibrio hormonal, esa mineralización heterotópica no ligada a daño, pues las ondas de choque, a través de ese aumento de los factores de crecimiento del caudal sanguíneo, también de esa neoformación de vasos, va a facilitar una regularización a nivel metabólico. Y por último, a nivel de hipoxia, la neoangiogénesis, si algo tiene, es que va a llegar más sangre y más oxígeno. Por tanto, vamos a revitalizar la regeneración de ese tejido. Ese enorme poder de regeneración es muy importante, pero también no hay que olvidar que las ondas de choque, la tercera base
más importante de indicación de una onda de choque focal es el dolor, el gran poder analgésico que tiene. Y lo tiene de dos formas, a nivel instantáneo y a medio plazo. El de medio plazo ya os podéis figurar que va a ir en función de ese proceso de regeneración que vamos a encontrar. Hablaremos de esto luego. Vale, y tradicionalmente, y los primeros artículos que se publicaron, incluso hay mucha gente que sigue pensando lo mismo, la utilización de las ondas de choques focales, tenemos el concepto del tendón, ¿no? Así, nosotros principalmente lo utilizamos en tendón y luego ya se ha ido evolucionando, ¿no? Otro tipo de tratamiento. Es el típico tratamiento que nosotros vemos de un suprafinoso con la onda de choques focales, el abordaje, posteriorizando un poquito el codo, ¿vale? Bueno, ¿qué función hay de la onda de choque focal en un tendón? ¿Qué efecto tiene? Bueno, es una indicación, ¿no? Es una indicación clara para las tendinopatías, con un resultado a nivel de dolor, de movilidad muy importante, con y sin calcificaciones. Eso está, hay muchos abstracts, muchos artículos al respecto. Tanto con calcificación como sin calcificación, los resultados son excelentes, son excelentes. Nosotros siempre intentamos poner la estructura en tensión y siempre intentamos buscar en relieves óseos, ¿no? Relieves óseos, ahora explicaremos por qué, ¿no? De ahí la posición del codo. Y luego lo que estamos haciendo ahí es un abordaje con un barrido de toda la zona del tendón. Y eso es un poco lo que yo quiero explicar, ¿no? La indicación de la onda de choque focal para una tendinopatía, para un dolor de hombro, por un hombro doloroso, va a ser que va a bajar el dolor y va a aumentar la analgesia muchísimo, por tanto, pero también va a haber un efecto de fondo que vamos a poder medir de forma muy temprana de regeneración. Y regeneración tanto a nivel, como hemos visto antes, de colágeno como a nivel de hueso. ¿Por qué de hueso? Porque cuando hay microfracturas, ahora veremos también el propio proceso, José explicará el propio proceso de los últimos estudios, porque si bien se conocen los resultados de la onda de choque, no se sabe muy bien el mecanismo por el que llegan a producir esos resultados. Entonces hay un artículo muy interesante que él va a explicar, donde se ven las microfracturas que genera una onda de choque, que son microincisiones que hace microabordajes, los que generan un daño muy controlado, mínimo, pero lo suficiente para generar un estímulo espectacular a nivel de regeneración. Proceso de regeneración a Entonces, nivel de la cortical. cuando nosotros trabajamos un tendón, no solamente trabajamos el tendón propiamente, todas esas fibras de colágeno degeneradas por el motivo que sea, sino que también trabajamos la globalidad y especialmente la inserción de ese tendón, esas microfracturas que se producen en el tendón, que vemos las pequeñas avulsiones, que se ven ecográficamente muchas veces, no necesariamente cuando hay una rotura completa del tendón, sino cuando también hay roturas parciales del tendón o simplemente tendinosis, ¿no? Esas degeneraciones del tendón que se rompe el cabo, pero no se rompe libremente, sino que también trae adherido trozos de la cortical del hueso. Ese hueso está ricamente inervado, como sabemos, por esa fascia que tiene mucha inervación y normalmente es la causante del dolor. Nosotros, tanto en electrolisis como en onda de choque focal, son targets primarios para nosotros. De hecho, muchas veces descartamos el abordaje en tendón porque entras en el tendón y ni el resultado era muy prometedor, ni tampoco el dolor que tenía el paciente era importante. Y sin embargo, a nivel de esta zona de rica inervación, los abordajes eran muy específicos, reproducían el dolor del paciente y los resultados eran mucho más prometedores, excelentes, ¿no? Entonces, la localización a nivel del relieve óseo, especializado a nivel articular, para nosotros es tan importante y a veces mucho más, depende de la clínica del paciente, que la del propio tendón. Pues claro, mejorar ese medio, mejorar ese hueso, hace que el tendón también funcione muchísimo mejor, ¿no? Efectivamente, lo que va a generar es una neoangiogénesis, un proceso de reparación, una multiplicación de factores de crecimientos que van a hacer que el cuerpo repare en su propio orden. En este proceso vamos a tener dolor, correcto, en este proceso vamos a tener dolor. Es un tema que yo quería comentar ahora contigo, porque hay mucha controversia también con el tema del dolor, ¿no? Es decir, hay muchos estudios, yo he traído aquí unas cuantas conclusiones, unos cuantos resultados sobre estudios que evidencian pues, que, por ejemplo, en epicondilitis, en tendinitis de supraespinoso, incluso se hizo también una revisión de 44 artículos en que incluían, como lo estáis viendo aquí, dolor a nivel de epicondilitis y había una solución de ese dolor a corto y medio plazo. ¿Qué papel tiene el dolor intraterapia durante el tratamiento? ¿Qué pasa cuando a un paciente le duele
cuando le ponemos las ondas de choque focales, ¿le tiene que doler, no le tiene que doler? ¿Cómo está ligado a la intensidad? Y luego, post-tratamiento, ¿ese paciente se va a quedar con dolor? Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a colaborar con el doctor Fernández Torres, él siempre me aconsejaba, él tiene una máquina piezoeléctrica, él siempre me aconsejaba tener una máquina piezoeléctrica. Yo tenía mis ondas de choque focales, la verdad que estaba muy contento, dan buen rendimiento, y él siempre decía, cuando tengas unas piezas eléctricas, pues podremos hablar un poquito más de las dosificaciones, cómo puedes apurarla, cómo puedes tener más efecto todavía. Yo no lo entendía porque tampoco sabía exactamente cuánto era de diferencial el tener un mecanismo de formación de onda de choque en una máquina de una marca X, ¿vale? Y las de otra, ¿no? Entonces, él tiene unas ondas de choque focales piezoeléctricas y él, a nivel clínico, a nivel de urología, para romper una piedra, no tiene que dormir al paciente, no tiene ni que anestesiarlo a nivel local. Por ejemplo, las máquinas que son electromagnéticas, pues sí requieren tener algo de medicación, porque si no el paciente no aguanta el dolor. Esto en su campo todavía puede ser simplemente una cuestión de, bueno, pues me ahorro el tratamiento del enfermero, me ahorro, y mi protocolo es mucho más sencillo y por tanto más económico para el paciente, y que sea indoloro, pues más positivo para el paciente, porque su objetivo básicamente es romper una piedra. En nuestro campo es totalmente diferente. En nuestro campo nosotros no queremos romper una piedra, ni podemos. Nosotros lo que queremos es tener una experiencia cliente en la que el cliente salga con menos dolor, Que merezca la pena. que merezca la pena. En ese proceso tiene que haber dolor, pero cuanto menos dolor haya, mejor. ¿Por qué? Porque al haber menos dolor, como pasa con las máquinas piezoeléctricas, te permiten subir la intensidad. Y la IAS, la Asociación Internacional de Ondas de Choque Focales, es meridianamente transparente al respecto. Recomienda dosis medias o altas a frecuencias altas. Entonces, dosis medias o altas que son por encima de 0,25, de 0,40, 0,25 en adelante, dosis media, 0,40 en adelante, dosis alta. Eso es lo que recomienda la Asociación Internacional de Ondas de Choque. Si mi máquina genera tanto dolor que mi paciente no es capaz de soportarlo, me tengo que acomodar a frecuencia a dosis más bajas que lógicamente van a conllevar menos resultados. Y eso es un poco la diferencia entre una pieza eléctrica, marca la que sea, en mi caso pues Ciber, encantado con ella, contra una electromagnética, en mi caso anterior, pues por ejemplo, cuando tenía Storz, ¿no? A nivel práctico, ¿en qué se traduce esto? Yo tengo una paciente que viene con una pseudoartrosis, por ejemplo, o vamos a poner un caso más habitual, un caso, por ejemplo, en una operación de muñeca, con material de osteosíntesis, con tornillos, placas. El paciente se ha quitado esa inmovilización primera de los primeros días y ya llega el momento de hacer que esa placa, esos tornillos, consoliden al hueso y que el hueso funcione lo mejor posible y que esa inervación pues vaya dando sus resultados y por tanto deje de limitarme la flexoextensión, las lateralizaciones, ¿no? Entonces, si yo soy capaz, por ejemplo, con mi antigua máquina, soy capaz con una electromagnética de trabajar en una muñeca, el máximo que yo he podido meter soportable para un paciente, 0,10 milijulios por milímetro cuadrado. Y esto estamos hablando de cuando el paciente va teniendo el fenómeno de acomodación, va sumando muchas sesiones, pues la última sesión antes de darle el alta es un paciente que puede aguantar 0,10. Eso lo puede comprobar cualquiera que tenga esta tecnología porque he estado muchos años trabajando con unas y con otras. Y es exactamente así. Yo habitualmente con una muñeca en su primera sesión, después de ponerle su material de osteosíntesis, puedes trabajar perfectamente en 0,15 y en segunda, tercera sesión estás trabajando de 0,20 para arriba. Entonces, trabajar de 0,20 para arriba, 0,25, que es el doble de energía, con menos dolor. O sea, el nivel de tolerancia del paciente para mí es clave para que me permita meter más energía. Dice, bueno, podemos meter narcosis, podemos coger y meter analgesia al paciente. No, porque el efecto biológico, el efecto de cavitación, el efecto de reparación, de regeneración que va a tener una onda de choque focal, se ve notablemente mermado cuando hay antiinflamatorios. Y una pregunta que te hago directa. ¿El paciente puede aguantar dolor durante el tratamiento? ¿Cuál debe de ser el umbral del dolor? Porque nosotros, por ejemplo, en clínica lo aplicamos con el criterio de que mientras el paciente pueda soportarlo y controlar la situación, va a ser positivo porque vamos a poder meter una intensidad alta y va a merecer la pena. Cuando Después parar del cuando no. tratamiento, Cuándo parar y cuándo no. Aquí la cuestión un poco sería eso, ¿no? La principal contraindicación del dolor, o el principal problema, no es una contraindicación, la consecuencia, digamos, es que un paciente con mucho dolor por una onda de choque focal, por una electrolisis, por un abordaje, por lo que sea, pues puede tener
un reflejo vasovagal. Es lo único que puede pasar, ¿no? Lógicamente, pero es por la gestión del dolor, no es porque una onda de choque focal de forma directa tenga una posibilidad de generar un reflejo vasovagal. Entonces, ver que el paciente es capaz de controlar la situación, que está motivado a aguantar el máximo posible dentro de lo que puede, pues es ideal. Que al paciente le duela, ¿me va a generar más problemas después? ¿Me puede hacer que el paciente salga resentido? ¿Con una pieza eléctrica? No. Y digo no garantizado porque es que vemos miles de pacientes al mes. Vemos miles de pacientes. Nosotros hacemos al día aproximadamente unos... ¿Cuántos disparos podemos hacer al día? Nosotros hacemos 70.000, ¿no? Aproximadamente eso de 5.000 o 80.000, ¿no? podemos llegar Al día, pues imagínense por 20 días, ¿no? Pues una barbaridad de disparos. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes ningún tipo de contraindicación, nosotros, por ejemplo, con las electromagnéticas, el problema que teníamos que cuando tú tenías a partir de 0,10, nosotros siempre decíamos que nuestra dosis de seguridad era 0,10. A partir de 0,10 ya tienes que ir jugando con que el paciente no le duela demasiado porque si no, se quedaba 2 días cojo. Entonces, este tipo de cosas que te permitan ir al máximo dentro de lo que el paciente pueda acoger para garantizarte el máximo rendimiento en el menor plazo posible es importante. Por lo tanto, piezoeléctricas, si el paciente puede aguantar el dolor, nos va a permitir tener una intensidad alta y por lo tanto un efecto muy grande. Y el paciente no se va a quedar resentido del tratamiento, que es un concepto diferente de la gestión del dolor durante el tratamiento que con los campos magnéticos superinductivos. Los campos magnéticos superinductivos sabemos que no pueden durar No durante puede el doler, tratamiento. efectivamente, porque tiene ese componente de neuromodulación que si tú alteras el nervio, pues el nervio va a empeorar después. En el caso de la onda de choque focal, el paciente es capaz de aguantar todo el dolor que pueda y automáticamente en el mismo momento en el que termina, prácticamente en el transcurso de que el paciente se cambie y sale por la puerta, porque nosotros siempre lo hacemos al final del tratamiento, el paciente ya no tiene ese dolor, no tiene, bueno, y la mejora es notable. Por eso lo utilizamos al final, porque es un efecto wow muy interesante. Genial. Pues una vez visto esto, ahora vamos a pasar a la siguiente parte que tenemos preparada, que es los fundamentos teóricos, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué son las ondas de choque, cuál es la historia de la onda de choque, de dónde viene, dónde apareció, cuándo apareció, y vamos a ver esa diferencia, ¿no? Que siempre hemos visto de qué diferencia entre una onda de choque radial, una focal, es onda de choque, no es onda de choque. Y para el final tengo preparado un par de artículos para comentar que, bueno, son bastante interesantes. Y nos centramos también en el tema de la regeneración ósea. Bien. Pues cuando abordamos la historia de la onda de choque, lo primero que salta a la vista es que es una tecnología, una terapia relativamente joven, muy, muy joven, prácticamente a nivel, a nivel clínico, muy asemejado a lo que se hace hoy día, estamos cerca de los 50 años solamente de evolución. Las ondas de choque ya se habían comprobado que generaban un daño con la explosión de bombas acuáticas, ¿no? Y ese efecto de la onda de choque, pues, tenía un impacto a nivel pulmonar en los buzos sin que su estructura física, pues, se viera alterada. A partir de ahí se empezaron a hacer experimentos en 1950 con las primeras investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, y siguieron avanzando hasta los 1968, 1961, en la que se puede ya testificar la interacción de la onda de choque y los tejidos biológicos en animales. Toda vez que esto se demuestra, pasamos ya con los humanos, ¿no? Y se observa que son muy pocos los efectos secundarios a nivel del músculo, de la grasa, del tejido conectivo, y que el hueso también, en estudios posteriores que se hicieron, se vio que permanecían intactos cuando se aplicaba una onda de choque focal. El hueso intacto, pues, seguía con su estado inicial. Entonces, en 1971 se utilizan las primeras ondas de choque focales para la desintegración de cálculos renales. Esto se hace en Alemania. El primer paciente luego aparece en 1980 y hasta el 83 no aparece la primera máquina, el autodestructor, ¿no? Comercial, que se comercializa primeramente en Alemania. Ya como se está aplicando la onda de choque para romper cálculos renales en 1983 de forma comercial, pues se plantean hacer estudios sobre el impacto de una onda de choque focal en el hueso, especialmente cuando acudían, pues, con cálculos renales del tracto urinario bajo, que sí que podía tener efecto a nivel de la cresta ilíaca. Y se demuestra que efectivamente no existe ningún riesgo de dañar la cadera ni la cresta ilíaca, sino que todo lo contrario, tiene un efecto beneficioso sobre la generación de hueso. Entonces,
A partir de entonces también se plantea utilizarla como pseudoartrosis para problemas tanto cuando son hipertróficas, es decir, que se genera más hueso del que debería, pero no llega a consolidar, y cuando se hace también pseudoartrosis atrófica, donde el efecto sí que es espectacular, es muy bueno, que es cuando no es que se cree más cantidad de hueso sin llegar a consolidar, sino que es que no se crea hueso. Este tipo de casos son los más relevantes y los de indicación tipo A para la aplicación de ondas de choque. Pero fíjense, estamos hasta hablando de que todavía 1985 hasta 1993 no se fabrica la primera onda de choque como la conocemos hoy dentro del sector sanitario portátil, ¿no? Las que habitualmente tenemos, ¿no? De distintas marcas, ¿no? Y es en 1993 cuando aparecen los primeros estudios en tendones, ¿no? Sobre todo a nivel del calcáneo, ¿no? Estudios posteriores pues vienen hablando de que casi el 80% de patologías de tendinopatías calcáneas pues sufren una mejora más que considerable. Entonces, básicamente estamos hablando de un producto que a nivel clínico viene desarrollándose desde final de los 90 de forma más generalizada, cuando aparecen estos primeros aparatos que son portátiles, por tanto tiene una evolución muy joven y que si bien hay muchos estudios en ortopedia que cambian su diseño, su protocolo, la morfología, difieren poco en cuanto al resultado final y que es una, eh, una evidencia que tiene alta eficiencia y casi inexistentes complicaciones, lo cual lo hace como una terapia muy, muy indicada. Sí, ahora hemos pasado a una pregunta bastante clave, importante, relevante para mí, y es ver cuál es la diferencia entre la onda de choque focal y la radial, ¿no? Tenemos un vídeo preparado en el cual se explica brevemente a nivel técnico, ¿no? En qué consiste la onda de choque focal, y luego ya entraremos un poquito a debatirlo. Sí, básicamente una onda de choque es un cambio abrupto de presión y a una velocidad muy alta, superior a la del sonido en el medio por el que se propaga, hasta 150 megapascales en cuanto a esa intensidad de la presión, ¿no? Y en cuanto a tiempo, pues poco menos de 100 nanosegundos, ¿no? Entonces, esto es importante porque la percepción del paciente de que es un golpe realmente no es así, es simplemente que hay un aumento de presión muy grande a una velocidad muy alta que decrece también de forma súper rápida. Vale, vamos a poner el vídeo. Una onda de choque es un curioso fenómeno físico. En la naturaleza se da de manera espontánea cuando cae un rayo, ya que el subsiguiente trueno es una onda de choque. La onda de choque no es más que una onda de presión que se genera de forma muy rápida, con una fase de presión positiva seguido de una fase de presión negativa. Actualmente, es muy importante la existencia de la fase negativa. La fase negativa es la responsable de producir el fenómeno de cavitación necesario para generar la mayoría de respuestas biológicas. Si no hay fase negativa, no se considera una onda de choque con fines terapéuticos. Esto lo consiguen 4 sistemas, 3 focales y 1 radial. Los 3 sistemas de generación de ondas de choque focales son el electrohidráulico, que fue el primer sistema de ondas de choque que simula de forma controlada el fenómeno natural del rayo y trueno. Mediante un electrodo, se hace saltar un arco voltaico entre el ánodo y el cátodo y... ¡Voilà! Ya tenemos el trueno. Perdón, quiero decir, la onda de choque. Posteriormente, se inventó el sistema piezoeléctrico, que como su nombre indica, se basa en un material piezoeléctrico que se contrae o dilata, generando una pequeña onda de choque. La disposición de diversos cristales piezoeléctricos en parábola propicia la generación de una onda de choque por sumación de muchas pequeñas ondas de choque. Luego llegaron los electromagnéticos, que funcionan semejante a un altavoz. El electroimán atrae una lámina metálica y al cambiar la polaridad, repele esta de forma súbita, provocando la onda. Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Efectivamente, se ve que una onda de choque es un fenómeno físico, ¿no? Que se produce en la naturaleza de forma habitual, pero que nosotros conseguimos hacerlo de forma artificial. Y además, permitir o intentar conseguir que se propague a través de un medio que es acuoso, que es el cuerpo, para tener una serie de efectos biológicos.
Básicamente eso es una onda de choque. Pero realmente tampoco debemos subestimar el efecto de las ondas de choque radiales, ¿no? Simplemente debemos saber a dónde queremos ir, con qué intensidad y buscando el efecto, ¿no? Sí, las ondas de choque focales va a llegar como máximo a los 30 megapascales y con un tiempo de ascenso mucho mayor que el de una onda de choque focal, que parte de 150 megapascales y en un tiempo mucho más rápido, con lo cual la diferencia de potencia y por tanto de resultado es bastante amplia. La principal diferencia que hay entre una onda de choque radial y una onda de choque focal, pues sería la energía, la cantidad de energía. Esa cantidad de energía mayor que da la focal va a producir más efectos biológicos y un mayor efecto mecánico, por tanto. Cuanto más potencia tenga la onda de choque, mayor será la fase negativa o efecto de cavitación, que es el responsable de potenciar esos efectos biológicos. Hay que tener en cuenta que una onda de choque radial no llega prácticamente a 0,2 milijulios por milímetro cuadrado, mientras que una focal pasa de 0,5 milijulios por milímetro cuadrado en casi todas nuestras máquinas, ¿no? Luego la precisión. La precisión es importante porque las ondas de choque focales, como su propio nombre indica, van a permitir una focalización del impacto. Una focalización en el sitio donde queremos ir, ¿no? Las focales existe una posición que es donde nosotros vamos a focalizar, donde la presión se acumula hasta alcanzar el pico máximo. Digamos que va a ser nuestro enfoque, nuestro sitio de máxima energía, aunque la propia onda de choque focal siga teniendo más efectos más allá. Por otro lado, las radiales, la presión máxima se centra no ya dentro del cuerpo, en ese sitio, en esa posición que nosotros hemos determinado, sino que la presión máxima se encuentra en la superficie del dispositivo, disminuyendo radialmente conforme va penetrando. De ahí la siguiente diferencia, aparte de la focalización, la penetración. Estamos hablando de que un fémur prácticamente tiene, a nivel de fascia, de la fascia del hueso, estamos hablando de que tiene más de 5 centímetros de profundidad y una onda de choque radial pues llega a 3 centímetros, 3,5 centímetros como máximo, mientras que una focal tiene un efecto casi hasta los 15 centímetros de activación secundaria. Lógicamente, conforme más penetración tiene, va perdiendo más resultados, ¿no? La penetración, por tanto, es otro factor muy importante porque muchas patologías las encontramos a más profundidad. Y luego indicaciones, ¿no? Las ondas de choque radiales no están indicadas, de hecho están contraindicadas en fractura, en fisura y por tanto en lesiones importantes a nivel óseo. Y las ondas de choque focales no solamente no están contraindicadas, sino que son indicación tipo A. Entonces, es importante también. Incluso también el efecto a nivel de tendinopatía. En tendinopatías que tienen un compromiso estructural, tienen una rotura parcial, las ondas de choque focales a bajas dosis han demostrado que son muy efectivas en el proceso de regeneración, mientras que las ondas de choque radiales pues están condicionadas por la posibilidad de producir daño. Entonces, es falso el relato de que las ondas de choque focales se utilizan para litotricia, que son peligrosas y que las ondas de choque radiales pues son mucho más manejables. No, son conceptos totalmente diferentes. Las ondas de choque focales inicialmente, como vimos, empezaron en litotricia, pero se fueron descubriendo muchas aplicaciones que hoy día son indicaciones de tipo A o de tipo B, mientras que las radiales tienen un sesgo de trabajo mucho más limitado por la escasa profundidad y capacidad de penetración que tienen, por la escasa dosificación que tienen, que no tienen las energías tan altas, ¿no? Entonces, cuanto más energía, más efectos en todas estas patologías de ortopedia que se llaman, más indicaciones y más resultados podemos observar de unas a otras. De hecho, ya por un tema puramente de mecanismo y luego también a nivel de efecto, ya las ondas de choque radiales no se consideran tanto ondas de choque, ya las pasamos a llamar ondas de presión, ¿no? Sí, no sé exactamente en qué se basa eso, pero se le llama ondas de presión negativa, efectivamente. Las ondas de choque, como vemos aquí en la gráfica, van a aumentar la presión, en este caso como mínimo 150 megapascales hacia arriba, en un tiempo muy rápido. Cuanto más sube la curva, cuanto mayor es la presión positiva, mayor va a ser la presión negativa, luego que es lo que baja por lo que vemos aquí debajo de la línea horizontal. Esa fase negativa de la curva de la presión es lo que se conoce como efecto de cavitación y es lo que hace, digamos, la mayoría de los efectos biológicos. Mientras que una onda de choque radial, que la tenemos al lado, pues las subidas de esos megapascales son mucho menores, es casi 5 veces menor, y por tanto su fase negativa también es mucho menor, dura menos y es de menos intensidad, lo cual le provee mucho menos efectos biológicos.
Bueno, yo creo que queda claro. Luego veremos también un poco lo que son las indicaciones, ¿no? Para los diferentes targets, sea un tendón, sea un hueso, sea una consolidación. Yo antes de todo esto he traído un poco un resumen de la evidencia que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque, bueno, vemos un artículo que vemos aquí de 1996 de la Universidad de Navarra y, bueno, hicieron un estudio con cordero y con hueso de cordero y se dieron cuenta de que había un aumento en la zona en la que se ponían la onda de choque focal, había un aumento de lo que es la formación de trabeculaciones en la zona del canal medular. Y no solamente eso, sino que también aumentaban las células mesenquimales y los vasos sanguíneos, ¿vale? Luego hay un estudio que es bastante interesante, que es este que compara el efecto del ácido hialurónico a nivel articular con, con la onda de choque focales, en las cuales se veía que el efecto era bastante positivo en ambos casos, pero que la onda de choque focal se demostraba claramente, ¿vale? Luego, ondas de choque focales en pseudoartrosis en huesos largos, ¿vale? Se demostraba, esto fue una revisión bibliográfica de 1200 casos y se demostró que el 73% de los casos había mejorado. Bastante interesante. Había un dato también que comentaba que el tiempo de ejecución del tratamiento, a más corto era después de la sesión, había una mejor tasa de mejora. Es decir, en cuanto hay cualquier proceso de pseudoartrosis que esté activo, que nosotros ya seamos capaces de determinar que es un proceso de problema a nivel de consolidación ósea, ante mayor apresuramiento tengamos en ejecutar el tratamiento, mayor tasa de mejora. Y bueno, también se demostró que 6 meses después del último tratamiento aplicado en ondas de choque focales, esa actividad a nivel del hueso seguía mejorando, ¿vale? Eh, Último artículo que va relacionado al caso clínico que quiero también que comentemos, que fue una paciente que tuvimos, onda de choque focales en pie diabético, ¿vale? En personas mayores, tanto diabético tipo 1 como tipo 2, ¿vale? Este es un caso que no sé si te acuerdas, de una úlcera por insuficiencia venosa crónica, una mujer mayor de 86 años, no andaba, venía en silla de ruedas, y bueno, estuvimos aplicando ondas de choque focales y muy buen resultado, ¿no? Sí, lo hicimos durante una sesión semanal solamente y en 5 semanas conseguimos cerrar la úlcera. La verdad que a nivel de piel, de úlcera, es espectacular el rendimiento. Las úlceras tienen muchas complicaciones para los pacientes, ¿no? Son consecuencias vitales que los condicionan mucho porque tienen un alto riesgo de infección, tanto en la playa, en la piscina, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado, cambiándose los parches, ¿no? Luego la incomodidad, ¿no? Porque se suda, porque tiene que estar siempre con un proceso higiénico importante y molestan, pican y luego propiamente la molestia y el dolor que provoca una úlcera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la posibilidad de trabajar con una úlcera 8 sesiones o 5 sesiones o 6 sesiones o una vez por semana que ocupan 5 minutos con 38 segundos en una máquina piezoeléctrica, por ejemplo, ¿no? A alta frecuencia que la ponemos, son 5 minutos con 38 segundos para tratar una cosa, lo haces 5 veces y le corriges un problema importante, ¿no? Que tiene muchas consecuencias en el día a día. Por lo tanto, las ondas de choque a nivel de úlceras, a nivel de problemas de piel, se manifiestan como un tratamiento seguro, rápido, fácil y que evita otro tipo de abordajes, ¿no? Y una pregunta en base a esto, porque mucha gente estará viendo a lo mejor esta imagen y dirá, bueno, eso es ellos poniendo una onda de choque en un paciente con una úlcera en concreto. ¿Qué protocolo le recomendaría a estos fisioterapeutas o médicos que les llegan con una úlcera como esta y quieren aplicarlo? Disparos, frecuencia, método de aplicación, cabezal. Sí, aquí se utiliza un cabezal. Los cabezales van ahí a propósito de exactamente donde queremos nuestra mayor intensidad de onda de choque, donde queremos que nuestro foco sea mayor, el posicionamiento. Entonces vamos a utilizar un cabezal muy superficial, medio centímetro aproximadamente, sí, que es el habitual que se utiliza para esto. Y luego vamos a hacer un abordaje circunferencial por fuera de la herida, sin llegar a tocarlo, y conforme vaya cerrando, pues nos iremos aproximando a la herida, siempre sin entrar en ella. Entonces la propia evolución de semana a semana es espectacular y lo vas viendo perfectamente. O sea que trabajaremos a nivel perimetral, incluso a veces nosotros lo comentamos, intentando enfocar lo que es la onda de choque hacia la zona interna de la úlcera, pero nunca tocándola, ¿no? Efectivamente, este es uno de los casos, por ejemplo, que estuvimos con
con el doctor Fernández consultando, con el doctor Fernández Torres consultándolo con él, por la posibilidad de acelerarlo, por la situación de la paciente, que era una paciente de avanzada edad, no queríamos que estuviera más tiempo en silla de ruedas, tenía bastantes molestias y queríamos acelerarlo. Y la máquina hospitalaria en este caso es más difícil de manipular, de manejar, para tener una dinámica perfecta sobre toda la circunferencia, porque son máquinas que ajustas a una posición, das unos disparos, tienes que mover otra vez el cabeza al ajustar, y esto a nivel manual se hace muy sencillo y de forma súper intuitiva. Lógicamente hay que preservar siempre lo que sería el estado, pues, La asepsia, ¿no? la ¿no? aséptico es efectivamente de la zona, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, siempre venía con un vendaje extra. Cuando nosotros terminábamos de abordarlo, lo limpiábamos todo, lo desinfectábamos nuevamente y le volvíamos a poner un vendaje nuevo. Claro, y luego, eso es una de las ventajas que te da la onda de choque focal de fisioterapia. Más especificidad, poder manipular mejor el mango y por lo tanto no verte condicionado a un cabezal como es el de la onda de choque focal hospitalaria, que es enorme. A lo que tú dices, el manejo, ¿no? Sí, hay muchos casos en los que tanto, por ejemplo, los abordajes que hacemos a nivel de disfunción eréctil, como el urologo que nos manda muchos casos, o problemas como hemos tenido también Dupuytren en la mano, que es muy difícil con el cabezal grande, aunque tiene un foco muy preciso que pueda presionar exactamente en el sitio. Entonces, la máquina, digamos, portátil, la que solemos tener, todos, pues una máquina que se revela como la mejor opción. Entonces, no es cierto que siempre la hospitalaria nos pueda dar un resultado mayor. Es verdad que hay patologías como son la pseudoartrosis, como son las fracturas, como son los edemas óseos. Cuando nosotros queremos tener un resultado extraordinariamente rápido o partir de una base importante, por ejemplo, estos pacientes, ¿no? Que, oye, en un mes, si ven que no he cogido hueso, después de la evolución que llevo, se plantean hacer alguna otra cosa. Bueno, pues ese tipo de casos solemos abordarlo con la máquina hospitalaria. Pero si es un paciente que todavía no tiene una pseudoartrosis o que sospechan que puede ser una pseudoartrosis, pero no está confirmado el diagnóstico, la máquina pequeña va espectacularmente bien y no requiere tampoco pasar por el hospital. Genial. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte bastante importante en lo que va a ser nuestra presentación de ondas de choque focales. Vamos a ir a lo que es el ámbito de las aplicaciones de la onda de choque focal. Me gustaría que hablásemos de cuáles son las patologías probadas y su efecto biológico, por lo tanto, y las vayamos describiendo y discutiendo de realmente qué uso tiene la onda de choque focal ahí. Tendinopatía, tendón, ¿vale? Tenemos tendinopatía calcificante, codo de tenista, trocanteritis, tendón de Aquiles, tendón rotuliano. ¿Cómo trabajamos ahí? Muy bien, efectivamente. Todas estas patologías están aprobadas por la IAS, por la Sociedad Internacional de Ondas de Choque Focales, con el uso de ondas de choque focal. Y sería ideal primero describir poco a poco los efectos biológicos, ¿no? Que iremos viendo cómo van interaccionando con todas estas patologías y cómo puede trabajar, ¿no? Sobre ellas, ¿no? Previamente se pensaba, había una hipótesis, ¿no? De que la estimulación mecánica generaba una serie de microtraumatismos, microlesiones en los tejidos y que esas microlesiones, pues lógicamente el proceso subsiguiente de reparación generaba un efecto regenerador. Actualmente esto está más en tela de juicio y se piensa, porque es un proceso bastante complejo, el de cavitación, que el estímulo mecánico induce vías de señalización muy específicas en las células tratadas, resultando que estas células inicien un proceso de regeneración. Entonces, es como una especie de estímulo a nivel celular que condiciona su comportamiento. Cuando hablamos de tendinopatía, nosotros vemos aquí un efecto tanto local como regional estructural, digamos, ¿no? Nosotros podemos hacer un abordaje a nivel de tendón, con la profundidad del tendón, donde queremos nuestro posicionamiento focal máximo. Pues mira, el tendón del supraespinoso lo tenemos en 3 centímetros, lo tenemos en 2,5, depende la musculatura esa del deltoide del paciente, ¿no? Vale, pues yo voy a poner mi tetón, voy a poner mi foco ahí máximo y puedo hacer un abordaje directamente en el punto de daño que he visto con la ecografía del tendón del supraespinoso o del infraespinoso, ¿vale? En este caso, perfecto. Habiendo una calcificación o no. Pero realmente nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta de que cuando lo abordamos a nivel de electrolisis de esta manera, no tenemos tanto rendimiento como hacemos cuando hacemos un abordaje más a nivel estructural. ¿Qué es a nivel estructural? Las pequeñas lesiones, microlesiones que tiene un tendón, también generan una avulsión del periósteo del hueso donde se inserta.
Y ahí es donde nosotros lo abordamos con electrolisis, con mejores resultados. Ya no abordamos tanto el tendón. A nivel de onda de choque focal hacemos exactamente lo mismo. Eso es lo que nosotros llamamos un abordaje buscando un efecto estructural más que un efecto local en el tendón, que por supuesto también lo tenemos porque parte del tendón sigue anclado ahí. Pero sí que vamos a cambiar un tetón, buscando un tetón que tenga más profundidad para que mi foco mayor de energía, donde se acumula esa energía de onda de choque focal hasta alcanzar el pico máximo, esté en la cortical del hueso. Justamente la cortical del hueso que coincide con el daño estructural del tendón. Y eso nos va a dar mejores rendimientos. Con respecto a la inflamación, en un proceso inflamatorio de un tendón, de deterioro también, con un proceso inflamatorio secundario, hay que tener en cuenta que los procesos inflamatorios, sumados a la precisión del sistema inmunitario del propio cuerpo, cuando se aplica una onda de choque focal, van a permitir un proceso regenerativo. Va a haber una primera fase de un estímulo proinflamatorio que va a estimular las células, los restos de células dañadas, a que esos restos de células se eliminen. Y luego va a haber un proceso antiinflamatorio, un estímulo de esos procesos antiinflamatorios que van a generar una regeneración posterior. Por tanto, va a haber una incidencia a nivel de limpiar la zona, de preparar la zona de elementos de detrito, permitiendo luego un proceso de reparación mucho más útil. Y esto es lo que buscamos nosotros a niveles de tendinopatía. Cuando hacemos también tendinopatía, por tanto, no siempre estamos buscando tanto el tendón. Pongo el ejemplo del tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles es muy habitual que tú con la onda de choque focal a nivel insercional, pero no tan cerca del hueso, apliques ondas de choque con dosis bastante altas y al paciente prácticamente ni le duela. Igual pasa con la propia electrolisis. Sin embargo, te vas a la zona insercional, mucho más rica en información, mucho más rica en inervación, y también con daño tisular en toda esa fascia del hueso, y ahí aplicamos las ondas de choque focal y el resultado es mucho mejor. Entonces, esa entesitis a nivel insercional es la que siempre vamos a buscar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un elemento que es el hueso que va a dificultar el paso de la onda de choque, va a haber una expulsión de parte de la energía y otra parte de la energía que va a pasar. Y eso va a generar un efecto mayor a nivel de efectividad con la onda de choque focal, cuando hablamos de tendinopatía. Por eso siempre vamos a buscar en tendinopatía trabajar sobre los relieves óseos donde el tendón tiene su abulsión o donde tiene su inserción. Vale, pues sigamos por ahí, porque otra de las patologías que están aprobadas también, esto lo que viene a ser patología óseo, ya sea un retraso a nivel de consolidación, una pseudoartrosis, fracturas, que luego veremos unos artículos bastante interesantes, material de osteosíntesis, se puede, no se puede. ¿Qué opinas de esto? Efectivamente, incluso en los casos de necrosis se observa que las ondas de choque focales, y como ya se hizo en los primeros estudios en 1993 aproximadamente, se empezaron a ver que se desintegraban cálculos a nivel comercial, ya se estaban utilizando máquinas para ello, pero querían saber qué efecto tenía sobre el hueso y vieron que el hueso intacto permanece intacto. Por tanto, efecto con las dosis que nosotros barajamos, es imposible que rompamos el hueso, como ya hemos dicho antes, ¿no? Por tanto, lo que vamos a tener es un estímulo sobre el hueso, sobre ese proceso de generación de osteoblastos en el hueso. Más allá de las patologías óseas que están contempladas dentro de la IAS, nosotros trabajamos mucho también los edemas óseos. Interesante, un tema. Los edemas óseos, sobre todo a nivel de esguince de tobillo, este típico esguince de tobillo que a nivel articular funciona muy bien, pero que con la carga todavía no termina de ir bien. Suele ser sospechoso de que pueda tener un edema óseo, muchas veces lo contrastamos con resonancia magnética y efectivamente lo tiene. Y la desaparición del edema óseo es fantástica, es bastante rápida, ¿no? Y sobre todo el dolor, mejora muchísimo el dolor. Entonces ahí nosotros lo que nos centramos es lo que venimos llamando nosotros dolor facial estructural, que es ese dolor en una zona regional del hueso que no responde positivamente a un abordaje sobre el tendón, que no responde positivamente a un abordaje sobre la inervación de la musculatura que viene a anclarse cerca, incluso que no responde bien a abordajes metaméricos para resolverlo. Entonces, bueno, ¿qué diablo es lo que está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que muchas veces el dolor facial estructural al que nos referimos son problemas que hay en torno a la fascia del hueso, especialmente huesos largos, que ahora veremos también, ahondaremos un poco en eso porque lo hacemos mucho en crecimiento en niños, ¿vale? Y que esa fascia está ricamente inervada por los mismos nervios que inervan también la musculatura que pasa por allí, van a tener problemas, van a dar también dolor. Son una especie de dolor fantasma, como es la parte proximal del radio para la gente que hace mucha pesa, como puede ser
dolor a nivel del hueso del fémur y este tipo o de la cresta ilíaca, ¿no? Entonces son característicos. Podemos hablar del reclutamiento de células progenitoras, ¿no? Hay un fenómeno que se va a producir en la aplicación de onda de choque, que es, digamos, el fenómeno por excelencia, lo que define de forma central la efectividad de una onda de choque focal, y es la angiogénesis, ¿no? Que es la generación de nuevos capilares que proliferan de los ya existentes, brotan de ahí, ¿no? Entonces hay más capilares, por tanto hay más riego sanguíneo, más proceso de reparación, más proceso de evacuación de material erróneo. Bueno, cuando hablamos de reclutamiento de células progenitoras, aparte de la angiogénesis, se genera una vasculogénesis, que es la formación ya no de nuevos brotes sobre los vasos existentes, sino formación de nuevos vasos a partir de células progenitoras. Las ondas de choque potencian esto. Atrae células progenitoras del torrente y de la médula ósea a la zona tratada. Por eso, en miocardio isquémico induce un reclutamiento de células progenitoras al corazón que va a acabar reparando parte de esas células. Y eso es un factor de crecimiento extraordinario y por eso las combinamos muchísimo con otros elementos de regeneración, como pueden ser el plasma rico en plaqueta o el ácido hialurónico. Y hilando también un poquito con esto también, en cuanto a regenerativa y aumento de la vascularización del torrente sanguíneo, también nos encontramos como otra patología probada, patologías cutáneas, ¿no? Todo lo que viene a ser regeneración. Úlceras, cicatrices, hemos visto el caso de la úlcera antes, pero las cicatrices de igual modo, ¿no? Que muy bien. Efectivamente, las cicatrices las tratamos mucho, ¿no? Sobre todo post cirugía, ¿no? Para prevenir la aparición de queloides. La combinamos con otras técnicas, con neuromodulación, con electrolisis, pero las ondas de choque, sin duda, tienen mucho que decir. Y con las úlceras ya lo hemos comentado antes. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque esta neoangiogénesis, esta nueva aparición de brotes en los capilares ya existentes, brotes nuevos que van a llevar mucha más riego sanguíneo, es un potente efecto que representa básicamente el efecto central de una onda de choque focal. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que hace una onda de choque focal, pues esto fundamentalmente define la principal acción de una onda de choque focal y con un resultado muy bueno. Antes veíamos el tema de la consolidación de la úlcera, luego te enseñaré un caso clínico también que he traído, que es el de la consolidación de una herida, de una cicatriz muy grande en un accidente. Vamos a una parte que me resulta también bastante interesante, periostitis, porque cuando hablamos de periostitis hablamos de hueso, patología ósea, se considera, ¿hay algo más ahí? ¿Qué nos encontramos? Sí, es curioso porque dentro de las patologías aprobadas está la periostitis, pero nosotros hemos ido un poco más allá. Y hemos ido un poco más allá en el sentido de que sabemos, se conoce perfectamente que la mecanotransducción que genera una onda de choque focal con la potencia que tiene, ¿no? Influye sobre las células que poseen ya receptores orgánulos que detectan ese estrés mecánico y lo convierten en una respuesta biológica. Entonces, cuando nosotros abordamos las periostitis, tal como vienen en las patologías aprobadas, que funcionan muy bien, nos preguntamos si esa periostitis, que lo que tiene normalmente es una afectación de esa inervación de la fascia que recubre el hueso, si es posible que esté detrás también de otros dolores fantasmas que vemos. Dolores, por ejemplo, como pueden ser pues, dolores derivados de problemas en la cadera a nivel del fémur, a nivel distal, dolores a nivel de los huesos largos fundamentalmente, como es el radio también, en fin, el húmero. Hemos visto casos, ¿no?, de falsa epicondilitis, en las cuales nos damos cuenta que el tendón está bien, las fibras musculares andaban bien, no había ningún problema a nivel óseo, pero sí nos damos cuenta que a la palpación el dolor era horrible y no cuadraba realmente con lo que nosotros. No, porque no era un dolor articular, ni tampoco estaba en la inserción del extensor común de los dedos, sino que simplemente estaba a nivel un poco Hueso. difuminado, ¿no? A nivel proximal del hueso, pero en la propia epífisis prácticamente del hueso. Y nos llamaba la atención porque lo veías ecográficamente y no había nada que hacer. Entonces, ante la pregunta muchas veces si nosotros abordamos fascia, pues sí abordamos fascia. Y la onda de choque focal es una forma muy sencilla de abordar una fascia, localizando la zona dolorosa del paciente y llevándolo a los márgenes que hemos hablado anteriormente. Entonces el fémur, el radio, el húmero son sitios muy, muy habituales de abordaje de este tipo. Incluso también el propio hueso del peroné. Hay muchos esguinces de tobillo que más que condicionar la movilidad del pie, le duele por encima casi del maleolo, incluso a veces con edemas en esa zona. Entonces,
un abordaje a nivel de toda esa diáfisis, incluido la cabeza propia del maleolo externo, da unos resultados espectaculares muy buenos. Y también estaríamos trabajando en la metámera, doble efecto. Efectivamente, ese efecto de meconotransducción que va a hacer que esas células que poseen esos receptores pues den una respuesta biológica ante esas presiones que van a recibir por parte de la onda de choque focal. Vale, me has hablado de hueso, de patología ósea, no hemos parado en periostitis o Gustlater, ¿no? Creo que es otro tema también un poco que genera controversia, dudas. ¿Cuál es tu recomendación y tu opinión en base a eso, no? Bueno, las patologías aprobadas, muchas de ellas, hay un bloque que es patologías aprobadas porque tienen estudios que así lo confirman, y hay otras que la propia IA, la propia Asociación Internacional de Ondas de Choque, habla de patologías que se han demostrado que son eficaces el tratamiento de las mismas con ondas de choque en base a resultados empíricos. Entonces, el Osgood-Schlatter entra dentro de patologías aprobadas, que te recomiendan tratar con una onda de choque focal con buenos resultados, por lo que se ha visto. Y efectivamente es así. En definitiva, lo que es un proceso de regeneración ósea, de formación ósea, en este caso porque se genera más hueso y se estructura malamente, y lo que permite es que esta patología inespecífica que se da en niños, pues con una onda de choque focal vaya muy bien. Bueno, nosotros esto lo hemos encontrado sobre todo en niños deportistas, tanto de la Federación de Natación, como es el caso de muchos futbolistas también, que tienen una edad entre los 14, quizás a veces menos también, entre los 12 años por ahí, pero sobre todo en 14 a 16 años, que ya son prácticamente casi profesionales en cuanto a la ejecución del deporte, pero que están creciendo todavía y de repente aparecen dolores musculares y articulares que no tienen nada que ver con la clínica habitual. No encontramos ninguna prueba radiológica que pueda sustentar que haya algún problema y nosotros interpretamos que son problemas de crecimiento. Y cuando hemos interpretado eso, lo que hemos hecho son abordajes de este tipo. Lo mismo que en un Osgood-Schlatter está aprobado, pues ¿por qué no en otros huesos que son controvertidos y que generan dolor en cuanto al crecimiento? Como el sever, por ejemplo, en el talón, en el calcáneo, como puede ser también dolores en el cuádriceps, problemas de pubis cuando básicamente no tienen nada a nivel ecográfico, problemas en la cresta ilíaca. Todo este tipo de patología asociada a problemas de crecimiento de adolescentes jóvenes, pues nosotros los tratamos exactamente igual con las recomendaciones de patología aprobada de los Osgood-Schlatter, buscando esa interacción de mecanotransducción de la propia onda de choque focal sobre la fascia del hueso, ¿no? Es que básicamente esa integridad celular se va a ver estimulada, porque se observa un efecto angiogénico y proliferativo sin que se compruebe que hay un daño celular. Por tanto, ni una necrosis ni una apoptosis. Eso es lo que dicen los estudios. Por tanto, aplicarlo en este tipo de pacientes es un método seguro y que funciona muy bien, vamos, con unos resultados extraordinarios. Como conclusión, cualquier patología a nivel de consolidación ósea, pseudoartrosis, fractura, es de primera indicación poder abordarlo y directamente, y desde el primer momento, ¿correcto? Y de dolor articular, yo diría más, porque ¿qué es una artrosis si no es un proceso de degeneración, un proceso de mal consolidación? Por eso yo creo que aquí ahora con estos estudios nos puedes hablar un poco más de ellos, ¿no? Sí, bueno, aquí yo lo que te digo son 3 estudios que son bastante claros. La onda de choque focal tienen un efecto principal a nivel de neoangiogenesis, generación de nuevo paso sanguíneo. Y yo he traído un poco aquí este esquema que describe de forma resumida lo que es el proceso fisiológico por el cual se estimula la formación ósea, es decir, nuevo óseo, nuevo hueso, especialmente tras una fractura, desarrollo embrionario, pseudoartrosis, y al final esto es un factor de crecimiento endotelial vascular, ¿vale? Entonces, vemos que cuando hay una fractura o cualquier proceso a nivel de crecimiento óseo, vamos a tener hipoxia. Y ante esa hipoxia, una neoangiogénesis va a ser crucial para esa regeneración ósea, ¿vale? Entonces, onda de choque focal, regeneración ósea, ¿vale? He traído un par también de viñetas, dibujos en los que se ve cuál es el proceso a nivel celular, ¿vale? A nivel de recuperación, todo lo que es el primer proceso inflamatorio, cómo vamos generando con esos vasos sanguíneos, se va generando ese fibrocartílago, ese em, callo óseo blando, ¿no? Que llamamos, ¿no? Y luego como al final, pues bueno, se produce esa osificación y ese callo final, ¿vale? Te traía también un caso clínico que no sé si te acordarás, fue una cirugía que se produjo, había una serie de fracturas y bueno, la hemos señalado con la flecha el antes y el después. Utilizamos ondas de choque focales para este caso, correcto, únicamente ondas de choque focales y el resultado fue buenísimo, ¿no? Sí, aquí se hizo un proceso de rotación de la tibia y del fémur, ¿no? Para realinear una rodilla.
y en este caso pues se aplicó pues una técnica de cortar el hueso y luego fijar posteriormente con material de osteosíntesis. Nuestro principal objetivo aquí era consolidar, garantizar la consolidación porque como veis, como se puede ver en la imagen, el hueco era importante. El hueco era importante y había que consolidar lo más rápido posible y que no hubiera rechazo también al material de osteosíntesis. Entonces, de forma profiláctica, nosotros siempre que hay una intervención quirúrgica en la que hay material de osteosíntesis, nosotros vamos a abordarlo con ondas de choque focales. Entonces aquí vemos el antes y el después, cómo se ve la línea de fractura provocada en quirófano y cómo está consolidada. Y en la foto frontal, que vemos eso en el caso de la tibia, y en la foto siguiente vemos cómo el fémur también tiene el corte perfectamente sin consolidación ósea y luego cómo está consolidado. Entonces luego posteriormente se retiró de ese material de osteosíntesis y el paciente pues muy bien, ¿no? Con un muy buen resultado. De todo este proceso de aceleración, que básicamente duró unos 2 meses y poco, pues bueno, fue muy rápido, ¿no? Fue espectacular. Aprovechando ahora al tema de material de osteosíntesis, en principio no hay ningún problema ni hay ninguna contraindicación del uso de ondas de choque focales con material de osteosíntesis, ya sea placa o tornillo. Quiero aprovechar también a preguntarte sobre las prótesis de rodilla, prótesis de cadera. ¿Ponemos onda de choque? ¿Cuándo no? ¿En qué partes? ¿Buscando qué efecto? Sí, nosotros cuando muchas veces ocurre que hay pacientes que postcirugía, prótesis de cadera, en este caso, pues el cirujano pues nos da la indicación de que en lugar de cargar directamente con muletas, va a estar más tiempo sin carga. Va a estar más tiempo sin carga, la carga va a ser más lenta, esa progresión de carga va a ser más retardada, más poco a poco, y eso se debe fundamentalmente a que a veces se encuentra que el vástago, cuando lo insertan a nivel del tuétano del hueso, no tiene pared anterior o no tiene pared posterior. En definitiva, eso aduce a una delgadez de la pared del hueso. Y por tanto, el vástago introducido puede hacer palanca y romperlo. Entonces, su riesgo de fractura es mayor. Entonces, ellos lo que quieren es consolidar lo más rápido posible para que esa pared, aunque sea delgada, abroche bien lo que es el material de la prótesis que han metido. Entonces, en este tipo de casos, nosotros abordamos, lo hacemos tanto a nivel hospitalario como en clínica, lo hacemos desde las dos vías, abordamos directamente en todo lo que sería el perímetro del vástago introducido en el tuétano del hueso. Sí, sí. Y sin ningún problema, la onda de choque focal. Lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando lo hacemos a nivel hospitalario, que sí que trabajamos con dosis más altas, pues que el foco no pille material de osteosíntesis, nada más. En nuestro caso es que ni eso. Nosotros lo único que hacemos es evitar el abordaje de la placa y nada más. Y sobre todo concentrar el foco de trabajo en la profundidad adecuada y en la zona adecuada de nuestro target terapéutico. Bueno, yo creo que más claro no puede quedar, ¿no? No hay ningún problema con prótesis, no hay ningún problema con material de osteosíntesis. Primera indicación en fracturas, pseudoartrosis, no rompemos hueso, no hay riesgo de lesión ósea. Primera indicación y ante cualquier problema de hueso, onda de choque focal crucial, ¿no? Totalmente necesario. Sí, tanto es así que la mayoría de situaciones en las que nosotros ante una fractura no ponemos onda de choque focal, o todas, en las que no ponemos onda de choque focal es por un único motivo, y es la inmovilización. Que no tenga una inmovilización que nos permita quitarla para hacer el tratamiento y volver a ponerla. Si tenemos un yeso no podemos hacer esto, pero si tenemos, como ocurre con materiales de osteosíntesis muchas veces, que ponen una férula, una bota, que es quitable y ponible, pues entonces sí que abordamos el tratamiento con ondas de choque focal desde el primer momento. En tal caso, lo único que quiere decir más, ya para cerrar, que si ante una fractura ponemos ondas de choque focales, lo mandamos al hospital para meter ondas de choque focales con más carga todavía que la nuestra y siempre por debajo de los niveles en los que esa máquina rompe, ¿no? Que estamos hablando de 1,8, ¿no? Aproximadamente, a partir de 1,8 milijulios por milímetro cuadrado, nivel al que nuestra máquina no llega ni al máximo, ya está 3 veces por debajo, al máximo está 3 veces por debajo, por tanto el riesgo de fractura es ninguno. Imagínense en un hueso normal, no hay ningún tipo de problema. De fractura no es ninguno, pero a nivel de estímulo brutal. Totalmente, vale la pena. Muy bien. Bueno, y ahora por último vamos a pasar a lo que es un caso clínico que hemos traído preparado también para nuestros oyentes. Y bueno, este es un caso clínico bastante paradigmático, ¿no? Porque bueno, más allá de la relación personal también que tenemos con este paciente, es un paciente que nos llama en verano
tiene un atropello en moto y nos surgen diferentes problemas, porque claro, nos veíamos condicionados a poder empezar a trabajar con él. eh, Fue un hundimiento de meseta, si no mal recuerdo. Tuvo una operación. Esa operación le provocó, por una parte, una cicatriz de esa misma operación, pero aparte tenía una herida bastante grande de la propia caída. Entonces nos veíamos un problema a nivel de consolidación óseo, un problema a nivel de cicatrización y luego un problema también de carga grave y teniendo sus placas, sus tornillos. Él no lo comentaba, él quería volver a estar activo, a correr, a poder saltar y no las tenemos todas con nosotros, ¿no? No, son este tipo de casos que conllevan una involucración personal más allá de lo estrictamente profesional, porque ya era un paciente que llevábamos tiempo viendo de otras patologías, con el que teníamos una buena relación y bueno, tuvo esta fatalidad. Aquí el principal problema que había era, por un lado, la consolidación ósea de un segmento, de un desprendimiento de la meseta tibial que iba a conllevar una condromasia, un desgaste articular, una artrosis importante a nivel de esa parte externa de la rodilla y la implantación de material de osteosíntesis que pudiera encajar bien y que facilitara esa consolidación ósea, teniendo en cuenta que el paciente ya tenía una edad avanzada y que, bueno, pues tenía cierto riesgo de que no consolidara correctamente. Además, este paciente, como se ve en la foto de las 5 semanas, tenía problemas vasculares importantes. Ya se ve ahí en la propia herida de la fractura antes de la intervención, que era una herida muy fea, que había tenido como una especie de quemadura. Esa quemadura a nivel vascular había generado una serie de problemáticas que duró bastante tiempo y que con las ondas de choque focales trabajamos eso también y fue muy bien, muy bien, muy bien, muy positivo. Nadie sabía exactamente a qué se debía ese proceso de retraso, de retardo en la cicatrización. Entonces vamos a contar un poco en qué fase nosotros hemos intervenido con onda de choque focal, qué buscábamos en cada fase y cómo combinábamos todo, ¿no? Sí, porque es que hemos sacado toda la artillería para tratar a este paciente. Hemos tirado de campos magnéticos, de ondas de choque, abordaje de neuromodulación, a nivel periférico, a nivel local, metamérico, cámara hiperbárica, todo para acelerar lo máximo posible y obtener el mejor resultado, porque cabe destacar que el hundimiento de meseta tibial no es la cara interna, es la cara externa que está justo al lado del peroné y por lo tanto tiene su complicación también. Sí, a nivel del nervio ciático. Sí, muchas veces se habla de que, bueno, pues si le pongo todo al paciente, pues resulta que es que, claro, sí, es cualquier cosa, ¿no? Y no se trata de poner todo por poner todo, se trata de que cada máquina, de que cada tecnología incida de forma diferencial en aquello que ella es diferencial. Lógicamente, para eso hay que tener un buen manejo de la tecnología y del conocimiento que te puede dar las indicaciones de cada una. Aunque desde fuera se pueda ver de que usamos todo, pero no usamos todo de la misma manera en el proceso, sino que se va encajando y hay momentos en los que dentro de esta evolución de la patología, cada máquina es más protagonista que otra, incluso misma tecnología, misma máquina, podemos usarla para buscar distintos acentos en, en parte de la problemática que tiene. Claro. Era bastante compleja, amplia, vamos. No es lo mismo campos magnéticos en primera fase que última fase. No tiene nada que ver. Vamos a trabajar a lo mejor al principio más metamérico y luego más local, o un efecto neuromodulación. Ni la propia onda de choque. Por ejemplo, nosotros la onda de choque en un principio la utilizamos para la consolidación ósea con unas dosis, unas cargas importantes. También la hicimos a nivel hospitalario, combinamos con las nuestras en clínica y en la última fase, por ejemplo, cuando vimos que a nivel cicatrizal no funcionaba y no terminaba de estar bien, pues fijaros la diferencia, ¿no? Aquí 8 meses del accidente y 5 semanas del accidente, fíjese cómo está la piel. Esa piel roja se quedó bastante tiempo. Y la inflamación. Y ahora pues prácticamente es como una cicatriz súper antigua, solamente a 8 meses del accidente. Eso gracias a la onda de choque focal. Entonces vamos a hablar un poco de estas fases y vemos qué hicimos en cada una de ellas, ¿no? Nosotros básicamente tenemos aquí 4 fases grandes. En un proceso largo, pero 4 fases grandes. Una primera fase en la que nuestro principal objetivo era la inflamación aguda. ¿Onda de choque focal en inflamación aguda? Totalmente. Son determinantes, siempre y cuando podamos adecuarla a una intensidad que el paciente pueda tolerar. Entonces, esa inflamación aguda en esa primera fase la sustentamos con tres líneas de trabajo. Por un lado, la cámara hiperbárica, para mejorar la cicatriz, para mejorar la consolidación ósea y para bajar la inflamación.
para que esa barrera de la inflamación no fuera un problema a la hora de trabajar, no nos limitase. Aplicamos Zimmer, el campo magnético que ya vimos en el webinar anterior, la Enfil Pro, y en este caso pues hicimos un abordaje de Zimmer también sobre la estructura, buscando una consolidación ósea, una bajada de la inflamación, un aumento de irrigación. Porque nosotros pusimos Enfield, por supuesto, para consolidación, para el tema también del dolor, pero tú eres bastante obsesivo con el uso de la cámara hiperbárica y uso de campos magnéticos, ¿no? ¿Te gusta ponerlo en un orden concreto? Totalmente. La cámara hiperbárica lo que va a generar es un proceso de superoxigenación de todos los tejidos. Y ya hemos visto la influencia que tiene la hipoxia en los procesos de consolidación. Y cómo la onda de choque, que viene a revertir precisamente eso con la vasculogénesis y con la angiogénesis, que son innatas a la aplicación de una onda de choque focal, ¿cómo lo ayuda? Bueno, pues si además conseguimos que todos los tejidos, todo el torrente sanguíneo esté con abundante cantidad de oxígeno porque viene de la cámara hiperbárica, nosotros lo que hacíamos lo mandábamos a la cámara hiperbárica, acto seguido metíamos campos magnéticos en el mismo proceso y acto seguido metíamos onda de choque Pero focal. justo después. Justo inmediatamente después. Esa era nuestra primera fase. Y esa primera fase fue muy bien. Lo primero que nosotros queríamos era estabilizar la fractura, consolidarla lo más rápido posible y que todos los dolores fantasmas que pudieran venir de ese hueso, de esa fascia que está ricamente inervada, que no fueran un elemento en el tablero de juego. Eso es lo primero que queríamos, esa primera fase de inflamación aguda, donde la cámara hiperbárica, la Zimmer, la Enfil Pro y las focales fueron determinantes. Toda vez que el paciente ya empieza a poder cargar, está bastante mejor, parcialmente, y ya tiene bastante menos inflamación, tiene menos dolor, puede dormir mejor. Bueno, pasamos a la segunda fase de inflamación subaguda. En esa fase de inflamación subaguda seguimos utilizando la Enfil Pro, correcto, pero ya no la utilizamos solamente a nivel local específico de consolidación ósea, de todo el despliegue por la diáfisis del hueso, ¿no? de la tibia, del peroné y especialmente articular también, sino que también la empezamos a utilizar a nivel de todas las fascias de los huesos largos que están participando en la articulación de la rodilla, el fémur también. Ya dedicamos el mismo tiempo, solo que como ya la parte de consolidación la tenemos más avanzada, pues distribuimos ese tiempo de manera diferente. Ponemos menos acento en el sitio y vamos trabajando más hacia la globalidad. También seguimos trabajando con cámara hiperbárica y, por supuesto, también con ondas de choque focales. Ya las ondas de choque focales sí que podemos aumentar la dosis y ser mucho más efectiva, pero no porque no la pudiera poner antes, porque ya la aumentábamos también en el hospital, mandándola al hospital a poner onda de choque focal, sino porque el paciente es más tolerante y nos permitía hacer abordajes mucho más potentes, ¿no? A nivel de onda de choque focal. Y ya lo hacíamos en toda la diáfisis del hueso, ya no solamente en el sitio. También la inflamación había bajado, había disminuido y por lo tanto podíamos subir la intensidad, ¿no? Correcto. La tolerancia era todavía mayor. Correcto. En esta fase nosotros somos muy precavidos con los procesos infecciosos postquirúrgicos. Entonces nosotros hasta pasadas 3 semanas no hacemos ningún abordaje invasivo y pasadas 3 semanas empezamos ya a hacer abordaje, pero como a nivel local había mucha dificultad, mucha problemática, mucho proceso inflamatorio, teníamos también el problema de la piel, nosotros pasamos ahí a hacer neuromodulación a nivel metamérico. Sí. Cuenta un poco lo que hacemos. Sí, bueno, abordamos L4, L5, el ramo anterior de L3, buscamos ramas motoras, ¿no? Pero también buscamos un carácter sensitivo. Efectivamente, buscamos sobre todo trabajar a nivel metamérico, a nivel del ramo anterior, tanto de L4 con L3, como de L4 con L5, como del propio L5, también S1. Hacemos abordajes que nos permiten trabajar a 80 Hz. Buscando sobre... Crónico y demás. Bueno, ya lo hablaremos con el... Sí, utilizamos con el 484 un proceso asincrónico, que es un programa en el que van saltando de forma aleatoria los diferentes canales. Entonces tenemos 3, 4 canales en los que van cambiando. Pues primero L4 con L3, después L5 con tal, ahora sigue el otro, tal. Y entonces eso genera mucha neuroplasticidad y hace que el sistema nervioso central tenga que estar permanentemente exigido para adaptarse al estímulo. Y el estímulo le llega hasta abajo, hasta el pie perfectamente, pues son los ramos anteriores y solemos trabajar ahí a 80 Hz. Ahí no queremos movilización porque todavía estamos en un proceso muy inflamatorio. Entonces a 80 Hz, que le haga todo el recorrido de ese ramo anterior conveniente y que vayan entrando uno con el otro. Trabajamos también con máquinas como el 484 que nos permite no solamente trabajar de forma aleatoria, sino también que la precisión que tenemos es importante,
pero sí que es cierto que trabajamos con anchos de pulso muy altos. Esta máquina te permite hasta 1 segundo de ancho de pulso contra los 200 microsegundos normalmente que puedes encontrar en el resto de máquinas. Entonces, claro, altas frecuencias con altos anchos de pulso, como dicen los estudios, el rendimiento es mucho mayor. Salida de corriente, ¿no? Sí. Tercera fase. La tercera fase, vamos buscando ya la funcionalidad. Aquí volvemos a trabajar ya hemos dejado la cámara hiperbárica, que en esa segunda fase está yendo más con un intervalo de tiempo mayor, y ya nos centramos en la ENFIELD también, pero en una ENFIELD en el que va a haber trabajo al mismo tiempo. Vamos a estar trabajando a nivel local, menos tiempo, y vamos a estar trabajando también con la ENFIELD sobre la zona que le molesta mientras hace el gesto que le molesta. Entonces estamos potenciando aquellos receptores exactamente que son responsables del dolor cuando él hace algo funcionar. Nos adaptamos a lo que es el dolor propio del paciente, ¿no? Sobre la marcha vamos solucionando pues, todos esos problemas. Efectivamente, y luego acoplamos la onda de choque focal también. La onda de choque focal ya va destinada a problemas estructurales muy concretos, problemas de funcionalidad. Pues mira, no puedo flexionar más la rodilla, bueno, pues hacemos abordajes con onda de choque focal en la zona que le duele, con el rango máximo de flexión, por ejemplo. Conforme termina ya flexiona mucho más. O me molesta cuando voy subiendo escalones, me molesta por encima del polo superior de la rótula, o me está molestando la condromalacia que tengo, y hacemos abordajes en la propia rótula. Entonces vamos adaptándonos, ya no hacemos una onda de choque focal tan dedicada al foco de fractura, que también hacemos un abordaje a nivel articular de la rodilla, lógicamente, pero destinamos bastantes disparos ya a lo que es la sintomatología propia del paciente, la funcionalidad. Y pasamos a hacer abordajes de neuro, ya no nos centramos en los abordajes de neuro metamérico en columna, sino que pasamos a hacer neuromodulación periférica, que ahí puedes contar un Sí, poco todo lo que hacemos, ¿no? Tibial, peroneo, ciático, nivel subglúteo, ¿no? Nervio femoral. Trabajamos con todos estos procesos de corriente Hahn, alternantes, buscamos un poquito que toda la cadena aferente y eferente de todo ese sistema nervioso trabaje para ya preparar a ese paciente a lo que es la vida, ¿no? Sí, nosotros sobre todo lo que hacemos es que el sistema nervioso central tenga que enfocarse en una vía de trabajo, ¿no? Entonces hacemos también el 484 nos permite hacer un trabajo alternante en el que el canal 1 compite con el canal 2, por ejemplo, ¿no? Y hace canal 1 se activa, el 2 descansa, y cuando descansa el 1 se activa el 2. Entonces uno contra otro. Entonces esto para hacer trabajo de nervios que inervan músculos antagonistas, pues muy interesante. Por ejemplo, hacemos aquí y luego hacemos todos los nervios que van a participar en toda la musculatura que le da función a la rodilla, en este caso. A la rodilla y parte también de esa región tibial. Por ejemplo, hacemos a nivel ciático las dos ramas, tibial y peronea. Hacemos tibial y peroneo en hueco popliteo, uno contra otro. Hacemos flexor del dedo gordo contra flexor de los dedos. Hacemos, por ejemplo, inervación de varios puntos motores del cuádriceps, de vasto interno, vasto externo, recto anterior. Femoral, obturador. Nervio femoral, por supuesto, obturador. Entonces, todo este tipo de abordaje. Hacemos ramo anterior desde a nivel metamérico también, para coger el cuádriceps y el obturador también, el nervio obturador desde niveles de L3, L2, ¿vale? Entonces, todo este tipo de trabajo es el que vamos haciendo. Y lo vamos haciendo con el 484 de forma combinada. En vez de poner dos elementos, dos nervios que trabajan inervando a músculos antagonistas que se contraen los dos a la vez, hacemos uno contra otro, generando un proceso de movilización articular también. Y por último pasamos a la cuarta fase. Una cuarta fase donde nuestro objetivo primario es la actividad, que sea un paciente que pueda volver a la actividad. Aquí volvemos a trabajar con Zimmer, pero ya trabajamos con Zimmer no solamente a nivel local, pero sobre todo a nivel funcional de la musculatura completa. Bueno, ¿qué es lo que hace funcionar una rodilla? Bueno, pues una rodilla la va a hacer funcionar los aductores, especialmente el aductor mayor, la va a hacer funcionar el tensor de la fascia lateral, la estabilización a través del nervio glúteo superior, el cuádriceps, gemelos, sóleo, peroneos, todo ese tipo de trabajo lo abordamos también con la Zimmer mientras él trabaja. Y hacemos también abordajes de neuro. Hacemos ahí metamérico de forma selectiva, ya específicamente aquellos que más nos interesan, pues tengo más problemas en la parte externa. Hago L4 con L5, por ejemplo. Tengo más problemas con la parte, por ejemplo, del cuádriceps, cojo ramo anterior a nivel de L3. Este tipo de trabajo más selectivo a nivel metamérico que combinamos con periférico ya con altas intensidades, con alta frecuencia, con barrido de frecuencia, como tú dices,
con la corriente Hahn, que te permite combinar 2 hercios, 15 hercios, la máquina ella sola lo hace, o hace 15 hercios contra 100 hercios. Nos pasó una cosa también interesante en este caso, y es que en la última fase en la que ya estaban dando, incluso haciendo ya ejercicio de redactación, le surgieron una serie de dolores justo a nivel inferior de lo que es la meseta tibial, una especie de periostitis, no sé si te acuerdas. Estuvimos haciendo ese trabajo alternante en el cual fusionamos la neuromodulación con la electrolisis, lo hacíamos de manera común, trabajando toda esa fascia, y también añadimos ese trabajo de Enfield y ondas de choque a todo ese periostitis, ¿no? Que hubo Sí, post. ya nos gustaría que este tipo de lesiones, ¿no? De que a nivel estructural tienen tantísimo componente, ¿no? Tanto peso, pues funcionara como si fuera un clip de Playmobil, ¿no? Que le cambian la pierna y ya está, pero eso no funciona así, ¿no? No solamente son los nervios de los principales grupos musculares que trabajan en la rodilla, sino que hay un montón de inervación, hay muchísima inervación, sobre todo a nivel de periósteo, de hueso, que va a dar problemas. Y aquí lo que pasó es que generó una periostitis en la cara interna, pese a que su lesión es de la cara externa sobre todo. Y nada, pues lo que hicimos son abordajes sobre la fascia a nivel de neuromodulación con un asincrónico en el que los 4 canales van funcionando en distintos sitios de la fascia, combinados con electrolisis, y todo esto lo sumamos con un repaso de ondas de choque para la periostitis, como hemos visto antes, que funcionó fantásticamente bien, y sobre todo también un trabajo de redactación que hacemos en la parte clínica que tenemos de redactación para que estos pacientes salgan ya prácticamente, como decimos nosotros, adaptados a la actividad deportiva que quieran hacer, dentro Sí. de sus posibilidades. Creo que al final todo este compendio de tecnología lo que nos ayuda también es que no haya ningún tipo de complicación. Es decir, tanto los campos magnéticos como ondas de choque, como cámara hiperbárica, neuromodulación, electrolisis, no han ido dando en cada fase y no han ido cubriendo todas esas necesidades, hasta llegar a un producto que, bueno, a la vista está 8 meses después del accidente, como bajar la escalera, sin ningún tipo de dolor o molestia, y la verdad que con un resultado bastante bueno. Sí, es fácil poner toda la maquinaria en funcionamiento y ya está, pero el resultado no es el mismo si no haces un enfoque concreto de lo que quieres sacar de cada una. Entonces, desde fuera muchas veces pues se ve de forma simplista, o puede haber también una visión de que, bueno, pues poner toda la maquinaria pues resulta un poco trabajar de forma muy genérica. Pero ser específico con cada máquina, en cada fase, acentuando el enfoque de lo que quieres conseguir con cada una de ellas, sabiendo los efectos fisiológicos que van a generar, los efectos biológicos que van a generar, es determinante. Es determinante. Estrategia de tratamiento y razonamiento clínico, ¿no? Efectivamente, eso es lo que basa todo el trabajo. Muy bien, bueno, pues damos por finalizado este webinar de ondas de choque focales y bueno, esperemos que le podáis sacar el máximo partido. Sí, pues muchas gracias, y ahora pasamos al turno de preguntas, de dudas que pueda haber.